Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tengo un vídeo que significa muchísimo para mí. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me llamo Tu Nombre y en este canal hablamos de todo un poco, desde viajes y belleza hasta, experiencias personales que realmente me han marcado. Y hoy vamos a sumergirnos en una de esas experiencias. Hoy vamos a hablar de algo muy personal, algo que realmente cambió mi perspectiva de la vida, algo que me transformó de una manera que nunca creí posible. Vamos a hablar de cómo Kerem Bürsin, o mejor dicho, mi fascinación por Kerem Bürsin y específicamente su relación con Hande Erçel cambió mi vida para siempre. Sí, lo sé, suena un poco loco, pero quédense conmigo porque la historia es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. No se trata solo de cotilleos de celebridades, para nada. Se trata de inspiración, de aprendizaje, de entender la complejidad de las relaciones humanas, y sobre todo, de encontrar la felicidad en uno mismo. Antes de que empecemos de lleno, quiero recordarles que si les gusta el contenido que creo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. De verdad significa mucho para mí su apoyo. Y por supuesto, dejen sus comentarios abajo porque quiero saber qué piensan de todo esto. Comencemos. Vale, ¿por dónde empiezo? Seguramente muchos de ustedes conocen a Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿verdad? Son dos actores turcos súper talentosos y guapísimos que protagonizaron la serie Sen Kalkapm, Love is in the Air. La serie fue un boom a nivel mundial, y no es para menos, la química entre ellos era palpable. Y como a millones de personas en todo el mundo, a mí también me enganchó la serie desde el primer capítulo. Pero mi fascinación no se quedó solo en la serie. Empecé a seguirles en redes sociales, a leer entrevistas, a ver vídeos detrás de cámaras, y cuanto más veía, más me daba cuenta de que su relación era algo especial. No solo eran compañeros de trabajo, parecía haber algo más. Y sí, como muchos, me emocioné muchísimo cuando se confirmó su relación fuera de la pantalla. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque a medida que seguía su relación, empecé a darme cuenta de que lo que realmente me atraía no era tanto el romance en sí, sino la manera en que ambos se comportaban, la manera en que se apoyaban mutuamente, la manera en que parecían crecer como personas gracias a su relación. Era como observar un laboratorio de amor en tiempo real, un experimento social que, sin saberlo, me estaba enseñando lecciones invaluables. Kerem, en particular, me llamó mucho la atención. Él siempre se ha mostrado como una persona muy auténtica, muy sincera, muy transparente. Y eso es algo que admiro muchísimo. No tiene miedo de mostrarse vulnerable, no tiene miedo de hablar de sus sentimientos, no tiene miedo de defender lo que cree. Y creo que esa autenticidad fue una de las claves de su éxito, tanto personal como profesional. Lo veía en sus entrevistas, en su forma de interactuar con los fans, en su compromiso con causas sociales. Era una autenticidad que resonaba conmigo, una especie de faro en un mundo lleno de apariencias. Hande, por su parte, también me inspiró muchísimo. Ella es una mujer increíblemente talentosa, trabajadora y hermosa. Pero lo que más me gusta de ella es su fuerza interior, su capacidad para superar obstáculos y su actitud positiva ante la vida. Siempre la veo sonriendo, siempre la veo disfrutando del momento, y eso es algo que realmente me contagia. Su trayectoria profesional ha estado llena de desafíos, desde sus inicios hasta convertirse en una de las actrices más reconocidas de Turquía. Y a pesar de la presión y la fama, siempre ha mantenido una actitud humilde y agradecida. Y lo que realmente me cambió la vida fue ver cómo se complementaban el uno al otro. Kerem aportaba energía, espontaneidad y un toque de locura a la vida de Hande. Y Hande aportaba calma, estabilidad y un sentido de equilibrio a la vida de Kerem. Era como si fueran dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección. La dinámica entre ellos era fascinante de observar. Kerem, con su personalidad extrovertida y su sentido del humor, siempre lograba sacar una sonrisa a Hande. Y Hande, con su serenidad y su capacidad para escuchar, brindaba a Kerem un espacio seguro donde podía ser él mismo sin temor a ser juzgado. Claro, como todas las relaciones, la suya no fue perfecta. Hubo altibajos, hubo rumores, hubo críticas. Pero lo que realmente me impresionó fue la manera en que lidiaron con todo eso. Siempre se mostraron unidos,
siempre se apoyaron el uno al otro, y siempre se mantuvieron fieles a sí mismos. La presión mediática era constante, las especulaciones sobre su relación eran interminables, pero ellos siempre se mantuvieron enfocados en lo que realmente importaba, su amor y su compromiso mutuo. Y luego, llegó la noticia de su ruptura. Y sinceramente me dolió. No como si fuera algo personal, obviamente, pero sí como si hubiera perdido algo importante. Era como si una pequeña parte de mi esperanza en el amor verdadero se hubiera desvanecido. Sentí como si el cuento de hadas se hubiera terminado abruptamente, dejándome con una sensación de decepción y vacío. Pero aquí es donde realmente entendí la lección más importante de todo esto. Porque después de la tristeza inicial, empecé a reflexionar sobre lo que había aprendido de su relación, y me di cuenta de que la verdadera lección no era sobre el final feliz, sino sobre el proceso. Se trataba de la inspiración, del aprendizaje, del crecimiento personal. Entendí que la verdadera magia no estaba en el vivieron felices para siempre, sino en el camino recorrido, en las experiencias compartidas, en las lecciones aprendidas. Me di cuenta de que lo que realmente me había atraído de su relación era la manera en que ambos se habían transformado a través del amor. Habían aprendido a ser mejores personas, a ser más auténticos, a ser más felices. Y eso es algo que todos podemos aspirar a tener independientemente de si estamos en una relación o no. Fue una epifanía que me liberó de la necesidad de buscar la felicidad en otra persona y me permitió enfocarme en mi propio crecimiento personal. Empecé a aplicar esas lecciones a mi propia vida. Empecé a ser más honesta conmigo misma, a ser más fiel a mis valores, a ser más valiente para perseguir mis sueños. Empecé a cuidarme más, a quererme más, a priorizar mi bienestar emocional. Dejé de lado las expectativas ajenas y me permití ser yo misma, sin máscaras ni pretensiones. Y me di cuenta de que la verdadera felicidad no depende de encontrar a la persona perfecta, sino de convertirse en la persona perfecta para uno mismo. Se trata de amarse a uno mismo incondicionalmente, de aceptarse con todos sus defectos y virtudes, de perdonarse por los errores del pasado y de creer en el potencial del futuro. Aprendí a ser mi propia mejor amiga, mi propia confidente, mi propia fuente de amor y apoyo. Kerem y Ande me enseñaron que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino un trabajo en equipo. Es un compromiso, un esfuerzo constante, una voluntad de crecer juntos. Y aunque su relación no haya durado para siempre, el impacto que tuvo en mi vida sí lo hará. Me mostraron que el amor no es solo sentimientos, sino también acciones, decisiones y compromisos. Gracias a ellos aprendí a ser más auténtica, más valiente, más feliz. Aprendí a creer en mí misma, a perseguir mis sueños y a no tener miedo de mostrar mi verdadero yo al mundo. Aprendí que el amor propio es la base de todas las relaciones, y que la verdadera felicidad se encuentra dentro de uno mismo. Su relación, aunque efímera, fue un catalizador para mi propio crecimiento personal. Así que sí, mi fascinación por Kerem Bürsin y Hande Erçel cambió mi vida para siempre. No por el romance en sí, sino por las lecciones que aprendí de su relación. Me enseñaron a amar, a crecer, a perdonar y a ser feliz. Y por eso, siempre estaré agradecida. Su historia me recordó que la vida es un viaje, no un destino, y que cada experiencia, por dolorosa que sea, puede ser una oportunidad para aprender y crecer. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez se han sentido inspirados por la relación de alguna celebridad? ¿Han aprendido alguna lección importante de alguna experiencia amorosa? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber si se han sentido identificados con mi experiencia y si han encontrado inspiración en lugares inesperados. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y espero que les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias vidas y sobre sus propias relaciones. Recuerden que la verdadera felicidad no se encuentra en el exterior, sino en el interior. Ámense a ustedes mismos, sean auténticos, persigan sus sueños y no tengan miedo de mostrar su verdadero yo al mundo. Y recuerden que el amor es un viaje, no un destino, y que cada experiencia es una oportunidad para aprender y crecer. Para profundizar un poco más en las lecciones que aprendí de Kerem y Hande, quiero compartir algunos ejemplos concretos de cómo su relación me influyó. ***** La importancia de la autenticidad ***** Ver a Kerem siendo tan auténtico y transparente me inspiró a dejar de lado las máscaras y a mostrar mi verdadero yo al mundo. Dejé de preocuparme por lo que los demás pensaban de mí y empecé a enfocarme en ser fiel a mis valores y a mis creencias.
Esto me liberó de una gran carga y me permitió conectar con las personas de una manera mucho más profunda y significativa. Asterisco 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 el poder de la positividad asterisco asterisco la actitud positiva de Ande ante la vida me contagió de optimismo y me ayudó a superar momentos difíciles. Aprendí a enfocarme en lo bueno, a agradecer lo que tengo y a creer en mi capacidad para superar cualquier obstáculo. Esta actitud me ha permitido afrontar los desafíos con mayor serenidad y resiliencia. Asterisco 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 la importancia del apoyo mutuo asterisco asterisco ver cómo Kerem y Ande se apoyaban mutuamente me enseñó la importancia de tener relaciones basadas en la confianza, el respeto y la colaboración. Aprendí a ser una mejor amiga, una mejor hermana, una mejor hija y una mejor pareja. Entendí que el amor verdadero no es solo recibir, sino también dar, apoyar y acompañar al otro en su camino. Asterisco 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 la belleza de la imperfección asterisco asterisco su relación me mostró que no existe la perfección, y que las imperfecciones son parte de lo que nos hace únicos y especiales. Aprendí a aceptarme a mí misma con mis defectos y virtudes, a perdonarme por mis errores y a celebrar mis logros. Entendí que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la aceptación de uno mismo. Asterisco 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 la importancia de la independencia asterisco asterisco a pesar de estar enamorados, Kerem y Ande siempre mantuvieron su independencia y persiguieron sus propios sueños. Esto me enseñó que el amor no significa renunciar a uno mismo, sino encontrar un equilibrio entre la vida en pareja y la vida individual. Aprendí a valorar mi tiempo a solas, a cultivar mis hobbies y a seguir creciendo como persona. En resumen, hemos hablado de cómo mi fascinación por Kerem Bürsin y Ande Erçel, y su relación, me llevó a reflexionar sobre el amor propio, la autenticidad y el crecimiento personal. Vimos cómo incluso a través de la lente de la vida de otros, podemos encontrar lecciones valiosas que nos ayudan a ser mejores personas. Destacamos la importancia de no idealizar las relaciones, sino de aprender de ellas, tanto de los éxitos como de los fracasos. Y sobre todo enfatizamos que la felicidad reside en el interior y que el amor propio es fundamental para construir relaciones saludables y significativas. Quiero recalcar que este vídeo no tiene como objetivo romantizar ni idealizar la vida de las celebridades. Soy consciente de que lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la realidad y que detrás de las cámaras hay personas reales con sus propias luchas y desafíos. Mi intención es simplemente compartir cómo su historia me inspiró a reflexionar sobre mi propia vida y a buscar mi propia felicidad. Además, quiero animar a todos los que estén pasando por una ruptura o por un momento difícil en sus relaciones a no perder la esperanza y a recordar que siempre hay luz al final del túnel. A veces las relaciones terminan para que podamos aprender lecciones importantes y crecer como personas. Y aunque el dolor sea inevitable, siempre hay la posibilidad de encontrar el amor de nuevo, ya sea en otra persona o en uno mismo. La vida es un viaje lleno de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de tristeza. Lo importante es aprender a navegar por las olas, a mantener la calma en la tormenta y a disfrutar de los días soleados. Y recuerden que no están solos. Siempre hay alguien que se preocupa por ustedes y que está dispuesto a tenderles una mano. Así que no se rindan, sigan adelante, crean en ustedes mismos y recuerden que son capaces de lograr todo lo que se propongan. Y si necesitan un poco de inspiración, siempre pueden volver a este vídeo. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo significa muchísimo para mí, así que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Han encontrado inspiración en lugares inesperados? Cuéntenme todo. Quiero que este espacio sea un lugar de encuentro, de reflexión y de apoyo mutuo. Y eso es todo por hoy. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Los quiero. Y recuerden, sean felices y coman perdices. Caraguinho.